no sé, explicaciones que se están dando desde el oficialismo para tratar de entender el resultado electoral y para tener una visión de primera mano. Recibimos a José Luis Falero, ministro de Transportes y Obras Públicas. Bienvenido. Buen día, un gusto estar con ustedes. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo ha vivido el resultado electoral y estas primeras horas de transición? Y bueno, como cualquier resultado que nos tiene acostumbrado nuestro sistema democrático, procesando, por supuesto, una derrota que en realidad pensábamos que no se iba a dar o que teníamos una alternativa o una chance más cercana, pero que finalmente el soberano decide y hay que acatar y acompañar este proceso que se inicia ahora de transición, que es muy saludable y que es muy bueno que suceda en Uruguay. Yo en realidad me siento feliz que la ciudadanía haya tomado la decisión que ha tomado y que a partir de ahora, por supuesto, desearle que al Uruguay le vaya bien, al nuevo gobierno también, y ayudar para que esto suceda, ¿no? Las explicaciones que hemos escuchado hasta ahora, algunas son francamente sorprendentes, como la de Manini, que lo atribuyen al adoctrinamiento de la enseñanza pública, pero otras van, por ejemplo, a que desde el gobierno hubo una falta de defensa del gobierno, como ha dicho el senador Da Silva. Otras han ido a más hacia el lado de que, bueno, que el gobierno sí tuvo algunas falencias. ¿Usted cómo lo ve? A ver, yo creo que hay aciertos y hay errores siempre en un gobierno y hay ilusiones que se generan en una instancia electoral. La tranquilidad que me da a mí es que el gobierno como tal tiene una fuerte aceptación de la ciudadanía en lo que hace a su gestión y en lo que refiere a la instancia electoral específicamente, quizás fuimos menos generadores de ilusión y que eso también no es menor, porque uno cuando tiene que definir el destino en los 5 años, muchas veces se define sobre el final y en las etapas electorales se da eso. Quizás fuimos cortos en la promesa o muy responsables en qué prometer y quizás del otro lado hubo una promesa que cae mejor en los oídos de la gente o genera más expectativas, que también es razonable. Son estrategias. ¿Cuál ¿no? sería esa promesa del Frente Amplio? Digo, a ver, yo veía muchas veces lo que todos conocemos. Por ejemplo, que hay que apostar más a la jubilación. Y es así, y hay que hacerlo, y todos lo comprometimos. Quizás de forma diferente, pero todos apostamos a que en estos próximos 5 años, una vez pasado todo lo que tuvimos que pasar, tenemos que apuntar a mejorar la calidad de vida de nuestros adultos mayores. Las formas quizás no fueron las mismas, sino que fueron más entendibles de un lado que del otro. El objetivo era el mismo. Lo otro, se habló mucho sobre los sueldos de los 25.000 pesos, ¿verdad? No es un tema de este gobierno, es un tema de muchos años. Se focalizó como que había una cuota de responsabilidad en este gobierno sobre esto. Este gobierno, una vez que comenzó su acción de gobierno, tuvo que transitar una pandemia donde hubo un acuerdo en defender o la fuente laboral o el salario y compromiso de llegar a finalizar el gobierno con una masa salarial similar o superior como sucedió. Que hubo unos años que se dio una dificultad, claro, pero también hubo una realidad que nadie esperaba, que fue una pandemia. Quizás cuando uno mira el contexto general, uno mira lo inmediato o el hoy, y no mira todo el contexto del esfuerzo que hizo este gobierno para que hoy estemos en estas condiciones, que sin duda estamos en mejores condiciones que cuando asumimos. Y eso no todos lo logran entender, y es razonable, y no hay que enojarse. Yo creo que ahí está la estrategia que cada uno toma. Quizás nosotros fuimos demasiado responsables, es ser cuidadosos con el compromiso, porque existe un antecedente en nuestro gobierno, que fuimos muy prudentes en el compromiso país y hemos cumplido más del 90% de lo que comprometimos. Y quizás el otro camino es comprometámonos más, hay que ganar y después vemos. Para mí, ojalá que no suceda eso y que se pueda cumplir, porque yo aspiro a que se pueda cumplir. Ahí está, le iba a preguntar eso, si lo que apuntaba era cuando se había sido cuidadoso en lo que se prometía, era porque se debió hacer foco en algunos de estos temas sensibles con los cuales sí el Frente Amplio hizo foco, jubilaciones, salarios sumergidos, o que el Frente Amplio no va a poder cumplir esa promesa. Bueno, se verá. Yo creo que son de las situaciones que no depende solamente de una instancia electoral que es muy corta, la del compromiso, sino que depende de situaciones. A ver, si nosotros hubiésemos pensado
de que íbamos a agarrar una pandemia a los 13 días, te podés imaginar que quizás hubiésemos comprometido mucho menos. Si hubiésemos pensado de que íbamos a tener las crisis que tuvimos, que todas las sabemos, quizás hubiésemos comprometido un poco menos, capaz que somos más austeros. Es nuestra forma de actuar dentro de la gestión del gobierno en la mayoría de los que integramos la coalición. Y bueno, y quizás se arriesga más, y está bien, yo no lo cuestiono, creo que son estrategias que se pueden... Digo, yo recuerdo claramente compromisos de gobiernos anteriores de, por ejemplo, bajar un 30% de la rapiña y se aumentó un 50%. Entonces digo, ¿hubo una mala voluntad? No se pudo. Entonces digo, ahí está el tema, capaz que nosotros fuimos muy rigurosos en el compromiso. Yo a eso muchas veces en el comando lo discutía, digo, hay que arriesgar un poquito más porque tenemos que ser más positivos, tenemos que pensar que el país va a crecer más, pero para que el país crezca tiene que estar dadas las condiciones. Y creo que este gobierno, si algo me queda la tranquilidad y la satisfacción, es que ha dejado unas condiciones de país muy superiores a las que cuando asumimos en todos los índices que marcan una proyección. Ahora hay que esperar que esto se consolide y que no se retroceda. Yo aspiro a que no, porque creo que va más allá de la ideología. Yo creo que todos anhelamos de que al país le vaya bien. Pero claro, no depende de nosotros las decisiones que van a tener que tomar la próxima administración. Hay uno de los análisis que también está dentro como parte de todos estos, es que por parte de los candidatos a la presidencia de la coalición se atacaba más al Frente Amplio de lo que se hablaba de las propuestas, ¿no? O se hablaba, o más que se atacaba, se hablaba todo el tiempo porque el Frente Amplio... eso también está sobre la mesa. Bueno, puede ser, pero digo, a ver, no, creo que nadie aportó más propuestas que la coalición, nadie. Y eso lo podemos repasar porque hay archivos de cosas concretas, por dónde ir, qué pensábamos y cómo lo íbamos a hacer, porque teníamos claro todo el proceso. Ahora, que se hable de Frente Amplio también hay una realidad. Yo creo que era necesario, y en eso comparto, comparar gestiones, porque no estábamos hablando de propuestas de algo de que no sabemos cómo gobernó. Tuvimos 15 años de gobierno con épocas muy positivas en lo que hace a la bonanza económica. Y creo que habían quedado muchas cosas en el debe. Este gobierno, a pesar de todo, empezó a dar señales, y no solamente en lo que hace a mi cartera, en lo que hace a atender a los más vulnerables, sin duda el plan de asentamientos, el plan de saneamiento. Digo, se hablaba recién, escuchaba el tema de Arasatí, no es lo mismo lo de Arasatí con Casupá, quiero que quede claro. Casupá fue un proyecto, no había ni proceso licitatorio, ni llamado, ni apertura de licitación. Acá hay una decisión que se toma como consecuencia de que no había una previsión anterior, que no se tomó y que había que tomarla. Y que hoy se puede adjudicar, ¿verdad? Me parece correcto que se analice en conjunto, sinceramente. Porque si hay alguna duda o hay algo para mejorar, que yo creo que hay, en lo personal, creo que siempre hay cosas para mejorar. El proyecto de la Todavía estamos a tiempo. Dicen que la derrota en San José, su departamento, tiene que ver en parte con la resistencia que genera este proyecto. Bueno, puede haber, sobre todo luego de que el tribunal le dio luz verde, dice que hubo gente que cambió de voto ahí para... Puede haber algún caso que sí, sobre todo el sector productivo, y que yo lo comprendo y he trabajado y he conversado con ellos. Yo creo que el proyecto como tal puede tener alguna revisión, pero no quiere decir que esto vuelva a cero. Porque si volvemos a cero, volvemos a hacer lo que no queremos que se haga. Seguimos de vuelta pensando en qué es positivo, qué no es positivo. Lo de Casupá, más allá de que estuviera, si hubiésemos ejecutado ese proyecto, hubiésemos licitado, la sequía la hubiésemos padecido igual, porque la represa no estaba pronta. Había una previsión mucho antes que no se tomaron las decisiones correctas. Y además estábamos hablando sobre una represa que iba a tener más volumen de agua sobre la misma cuenca, ¿verdad? Yo creo que esto otro es algo diferente. Uruguay abre las posibilidades a que tengamos distintas cuencas o distintos tomas de agua que nos permiten dar una seguridad a más largo plazo, que creo que es una de las políticas que ha instrumentado este gobierno desde el primer día, no mirar el inmediato, y muchas veces genera discusiones y es razonable, pero tenemos que tomar decisiones que vayan más allá de nuestro periodo, que creo que este gobierno ha demostrado con creces. Pero recién mencionabas tú que en la campaña en realidad la equivocación estuvo en algo que no se hizo, que fue tener un discurso de promesas más seductor. Pero ¿qué reflexión tenés sobre lo que sí se hizo y estuvo mal?
Porque recién decías que lo del Frente Amplio, bueno, había que repetir tanto el Frente Amplio, caerle tanto al Frente Amplio, bueno, era una comparación necesaria. Bueno, pero ¿no fue excesiva? O sea, ¿hay una reflexión en torno a lo que se hizo y fue equivocado? Lo que te puedo decir es que yo creo que este gobierno hizo mucho, puede haber algún error, no te digo que lo tenga hoy presente, yo creo que lo que ha avanzado el país desde hace 5 años a esta parte, nadie lo puede dudar. No precisa que me queda mal decirlo a mí, pero la infraestructura vial en el Uruguay se transformó y no es caprichoso, es porque si un país quiere crecer, tiene que mantener las condiciones para crecer, no podíamos seguir con esa situación. Los números Pero además de pobreza, de eso, perdón, los números de pobreza no se lograron revertir. está ¿no? bien, Y la pobreza es un correcto, factor tampoco muy se importante. incrementaron y quedaron en niveles similares, pero transitamos una pandemia, una sequía, un proceso con Argentina no previsto, que fue mucho más extenso de lo que preveíamos. Se generaron 100.000 empleos nuevos, quizás no sean de la calidad que uno desearía, pero hay cosas que uno dice, ¿cómo haces para hacer todo? En 5 años, cuando tuvimos 15 con bonanza y no se logró, porque si hubiese estado todo bien, la gente no hubiese optado por la coalición en la elección pasada. Y fue difícil, y fíjate que muchas veces se compara, ¿por qué no se traslada totalmente el apoyo al gobierno con lo electoral? Nunca se traslada, nunca. ¿Por qué? Porque la gente tiene un razonamiento sensato sobre el esfuerzo que ha hecho el gobierno y opina sobre un gobierno que está finalizando. Y tiene una expectativa sobre la nueva propuesta que allí es donde quizás fue más seductora una que otra. Yo me fijé, hablando de la obra pública, yo fui a las cifras del departamento de Rocha a ver cómo había votado cada localidad para ver si el recordado y tan importante puente entre Cebollatí y La Charqueada había tenido un correlato luego en la votación, si la gente que vivía en esa zona había apreciado el puente. Y en Cebollatí, no pude ver las cifras de Charqueada, pero en Cebollatí, en Rocha, fue uno de los lugares donde ganó con más claridad la coalición republicana, por casi el doble que el Frente Amplio, cosa que no se dio en otros pueblos de Rocha, donde en algunos la victoria fue bastante más ajustada y en otros ganó el Frente Amplio. O sea, parece, no puedo asegurar que sea solo eso, pero parece haber tenido un efecto que la gente lo apreció. Pero hay temas que afectan a todo el mundo, como usted decía, el de los salarios, el de la pobreza afecta a mucha más gente. Entonces, la obra pública tiene una incidencia, pero hay temas generales que influyen mucho más. No, pero por eso te digo, Y quizás si ahí hubiésemos es donde... podido hacer todo. A ver, si nosotros pudiésemos extirpar las crisis, no tengas dudas que hubiésemos avanzado en todos los temas. Tampoco empeoramos. Pero es razonable, este razonamiento es lógico, uno tenía una expectativa y no en todo se logra llegar a colmar esas expectativas. Y lo que tú decís de la obra pública, en algunos casos sí, en otros casos no. En otros casos se generaron obra pública y no se transfirió al electorado. Pero ahí es muy variado, ¿verdad? Quizás acompaña también un proceso de buena cosecha de arroz, de buena fuente laboral. Hay zonas que son más complicadas. Vemos que el área del litoral fue menos... se votó menos a la coalición republicana. ¿Por qué razón? Yo pienso que es por la razón de la crisis argentina, que afectó más, se golpeó más, hay más desocupación, hubo más, se tomaron medidas y quizás no alcanzaron. ¿No se pudo hacer más en ese caso? Bueno, pero por eso te digo, siempre se puede hacer más. Con el diario del lunes, esas son las pequeñas cosas o grandes cosas que hay que analizar. Y me parece que corresponde que la tenemos que organizar. El senador del Partido Nacional, Sergio Botana, decía hace unos días que no se había atendido de manera adecuada el metro cuadrado de la ciudadanía, y se refería, por ejemplo, él había insistido con algunos proyectos vinculados a la frontera que no se lo había llevado adelante, algunas cuestiones vinculadas a la salud, o sea que había temas que hacen al día a día de la gente que no habían logrado atenderse de manera Pero y es razonable que suceda eso, porque yo creo que no le pueden pedir a un gobierno que en 4 años y 9 meses haga lo que no se hizo en 20. Pero hay gobiernos que son reelectos, hay cosas, quizás cuando uno busca ahora con el diario del lunes, quizás si hubiésemos apostado un poquito más acá, un poquito más allá, bueno, eso es lo que hay que analizar dentro de la interna, pero tampoco es entusiasmar en forma de medida si después no podés cumplir, y creo que en eso el presidente ha sido muy claro. Seamos cautos en el compromiso y tratemos de cumplir más de lo que prometimos o por lo menos no incumplir. ¿Y qué pasa creo que eso se ha logrado. Yo me siento satisfecho de que hoy el gobierno se vaya con una aceptación, porque creo que en contexto general la ciudadanía entiende de que se hizo un esfuerzo enorme, y el que no lo entiende, bueno, está bien,
hay temas ideológicos que sabemos que hay extremos que no lo van a entender nunca, ni de un lado ni del otro, ¿no? ¿Y qué pasa con el candidato que llevó la coalición? ¿Qué pasa con las características de Álvaro Delgado como presidenciable? Quiero ser muy cuidadosa con esto porque no tengo dudas de que Delgado puso mucho sacrificio de su parte y fue muy cuidadoso con un montón de cosas, pero bueno, tiene unas características que a la hora de competir con las características de Yamandu Orsi no le dejaron un buen resultado. Tiene una a ver, nadie es reflexión en igual ese sentido. a otro, nadie. No podemos comparar ni al presidente actual con nuestro candidato ni con el candidato electo. Nadie es igual como su personalidad. Lo que sí me consta de que nuestro candidato era un candidato probado, un candidato que tenía todas las condiciones para poder seguir en este proceso de país de desarrollo y de generación de oportunidades como lo conocemos bien y estamos convencidos. No quiere decir que Yamandu no lo pueda hacer. Entiendo que hay que demostrarlo porque quizás no tenía la experiencia que demostró el propio Álvaro en la gestión de gobierno, que fue un puntal fundamental en todo, porque todo lo que tuvo que ver con momentos fáciles, difíciles, complejos, siempre estuvo. Nosotros estábamos convencidos que era quien estaba más preparado. Esto no va en desmedro del presidente electo, que también lo conozco, hemos compartido y todo lo demás, y aspiro a que pueda tomar el mando del país y que de alguna manera también demuestre que puede hacer un buen gobierno, como el actual presidente. Muchos dudaban, sin embargo, cuando lo ves en la cancha, demostró que estaba no solamente preparado, sino que estaba en condiciones de transitar todos los momentos que puede transitar un país, difíciles y los no tan difíciles. Así que bueno, en ese aspecto yo creo que no es un tema exclusivo de Álvaro, creo que acá es un tema de que todos tuvimos aciertos y errores. Para mí, que soy del interior, creo que hubo una falta de militancia en el interior, una falta de militancia en la segunda vuelta, que no le atribuyo a ningún partido en particular de la coalición. Cuando digo falta de militancia es a toda la coalición. Y es natural, porque yo digo, me imagino que lo dice porque Sanguinetti en una entrevista en Folia había aludido directamente a diputados del Partido Nacional que no había... yo por eso digo a todos. ¿Por qué? Pero es más razonable. Vos fíjate que quien puja por una diputación genera una expectativa en su entorno, una movilización, que después que pasó lo parlamentario, el que le tocó ganar, empuja, sí, pero ya tiene su situación resuelta. Y el que le tocó perder, le es muy difícil en 30 días recuperarse y arrancar con la misma fuerza. Siempre se ha dado. San José es un ejemplo de ello. Hace 20 años que San José gana el Frente Amplio. Y sin embargo, en los departamentos es otra elección. Hay una situación que se entiende en el interior y no se traspola. Y a la prueba está en los números, ¿no? El área metropolitana. Además, la coalición está más consolidada en el área, en Montevideo y Canelones, que en el interior. Que eso también... Pues fíjate que prácticamente no se perdieron votos en Montevideo y Canelones. Sí se perdió en el interior. Porque todavía no hay un ejercicio de militancia coalicionista como la hay más acá en la capital. ¿Qué debería hacer el presidente de la República en el próximo periodo? Hoy Búsqueda dice que distintos dirigentes del Partido Nacional le plantearon la necesidad de que asuma su banca en el Senado para desde allí liderar la coalición republicana. Cita una fuente política que le dijo al semanario que llevó un pedido formal, de hecho, para que no deje vacante su lugar en el Parlamento ante el temor de que haya un desbande en la coalición sin su liderazgo. ¿Usted qué cree que debería hacer el presidente? No, eso lo va a resolver. No me pida una opinión sobre algo que es muy personal. Lo que sí me consta de que el presidente va a estar trabajando del lugar que él entienda que tiene que hacerlo en clave de coalición, porque la coalición para mí es un bloque necesario y conveniente, no solamente desde el punto de vista electoral, sino para el país todo. ¿Y cómo tiene que pararse el Partido Nacional? Porque el discurso de Álvaro Delgado la noche de la elección y el primer discurso que se dio, habló incluso citó el concepto de Wilson, de gobernabilidad, de votar todo aquello, no solo lo que se está de acuerdo, sino todo aquello que el gobierno entienda necesario y no transgreda los principios esenciales del Partido Nacional o de la coalición republicana. Un concepto muy amplio y muy generoso para con el nuevo gobierno. Eso, ayer escuchaba, por ejemplo, el discurso del diputado electo Pablo Abdala en el plenario de la lista 5, que coincidía y volvió a repetir lo mismo exactamente, pero habían habido otras voces, como la del senador Javier García, diciendo que no es el rol que tiene que cumplir el partido, que tiene que pararse en la oposición y ser oposición,
¿Cómo lo ve Falero? Yo lo veo que lo que transmitió Álvaro es el sentir de todos los que, la mayoría de los integrantes del Partido Nacional. Siempre hemos sido colaborativos. Creo que el Partido Nacional es lo que hemos estado menos veces en el gobierno. Sin Y duda. siempre hemos sido colaborativos con todos los gobiernos. Fuimos colaborativos en el gobierno de Valle, a pesar de, en un momento muy difícil. Y fuimos los que tratamos de evitar el default cuando los que hoy están en el frente proponían otra cosa. O sea, en todos los aspectos. Siempre hemos sido colaborativos y creo que esa esencia y eso muy nuestro no va a cambiar. Que no quiere decir que le digamos que sí a todo, porque me parece que hay una diferencia muy grande en cómo encarar el país hacia el futuro en algunos aspectos que no lo podemos evitar. Es decir, no, yo no estoy de acuerdo en el tema educativo de que se venga una marcha atrás. Por lo menos he escuchado que la reforma se entiende y que quizás tenga algunas modificaciones. Hay cambios, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo en que el esfuerzo que hizo este gobierno para que dar seguridad al sistema de seguridad social se aterrice. Más allá del plebiscito, habían habido ahí en el camino anuncios complejos y peligrosos. Hoy ya eso no se discute. Se podrá tener algún cambio mediante el diálogo social, que es muy de los gobiernos frente amplistas y que está bien, pero que muchas veces eso lleva a que no se tomen decisiones en momentos oportunos. Yo creo que el primero que manifestó de la reforma de la seguridad social y la reforma educativa fue el propio Mujica. No lo pudo hacer. El diálogo a veces, cuando no tomas decisiones, no te permite tomar las decisiones que hay que tomar como país. Bueno, nosotros las tomamos. Hoy tenemos una realidad distinta. Que podamos modificar algo no quiere decir que no se tomaron. Para mí eso es un plus positivo que debemos destacar del coraje que ha tenido este gobierno para tomar decisiones que muchas veces no son electoralmente las más convenientes, pero más allá de lo electoral uno tiene que pensar en el país en su totalidad. En esto de lo electoral, ayer en entrevista con Radio Universal, tú decías que los cruces que se dieron inmediatamente después de la votación, puntualmente el que sucedió entre Sebastián da Silva y Nicolás Olivera, no son saludables, que no deberían seguir adelante. ¿Cómo te parece que está parado hoy el Partido Nacional en la autocrítica interna y en el pasaje de facturas? A ver, son cosas que no deben de pasar, no las comparto, pero también son producto de hablar en caliente para muchos, ¿no? Para mí, siempre hay algunas posturas confrontativas que aparecen cuando hay una situación que se da, como en este caso una instancia electoral, o por ejemplo, cuando se eligió por parte del presidente electo a O'Donnell, surgieron discrepancias por el lado del Partido Comunista, y uno dice, ¿por qué? Lo hicieron público. Bueno, son otras cosas que siempre se van a dar. No es el sentir del grueso de la coalición, no tengas ninguna duda, es bajar la pelota, analizar, valorar lo que el país hoy hizo como consecuencia de la acción de gobierno y mirar al futuro y corregir aquellas cosas de qué manera podemos llegar a la gente que quizás entendíamos que hicimos un esfuerzo enorme y que no se valoró. ¿Cree que lo que se ha sido llamado los escándalos, ya sea el caso Astesiano, el caso Marcet, lo que pasó en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, en fin, fueron una de las cosas que evaluó la ciudadanía y castigó al Partido Nacional o a la coalición republicana? Yo creo que, sinceramente, yo creo que no, porque se tomaron las medidas correctas en toda acción, en todo gobierno pueden suceder y nadie va a estar libre de eso y se toman las medidas correctas. No creo que haya sido ese el tema, sinceramente, porque además comparativamente, si miramos, fueron cosas mucho más gruesas las que sucedieron en los gobiernos frente amplistas que en el último gobierno perdió el Frente Amplio, ¿no? Pero por eso digo, pero no creo que haya sido por eso tampoco. Yo creo que no hay una razón única. Yo no soy de los que digo, se perdió por esto. Para mí es la sumatoria de cosas y que en el momento el ciudadano quiere ilusionarse, y eso es buena cosa. Y genera de repente la sumatoria de cosas, lo hacen tomar una decisión en un camino o en otro, acertado o no acertado, pero es el camino que tomó. Hay que respetarlo, hay que ayudar al gobierno, hay que esperar que el gobierno que viene haga lo mismo que que nos deje un mejor país que el que asumimos, y poder acceder nuevamente para seguir proyectando ese país que va más allá de lo inmediato. Un país que quiere crecer como un país chico como el nuestro tiene que mirar a largo plazo. ¿Y van a tratar de convencer a Cabildo Abierto de que no se separe
de la coalición después de las declaraciones de Manini de que como bloque opositor, de que la oposición ya no sirve ser coalición? No, yo no he escuchado eso de Manini, he estado con él. Manini dice de que obviamente pueden tener puntos de vista diferentes los partidos. Es más, lo ha tenido en este gobierno. Manini y no me parece dijo mal que no tiene sentido ser coalición desde la oposición. A ver, lo que no quiere decir que no ser coalición, pero también escuché a Parrón ayer algo muy interesante, donde dijo que el compromiso país que fue construido juntos, eso nos une a todos. Y que lo que está dentro de ese compromiso país debería convocarnos. Después pueden haber temas individuales, que no solamente Cabildo, puede tener una mirada diferente el Partido Nacional, puede tener una mirada diferente el Partido Colorado. No tenemos por qué no analizar con una mirada... ¿Por qué tenemos que analizar todo con una mirada única? No lo tuvimos en el gobierno. ¿Cuántas veces Cabildo, el Partido Colorado mismo, en algunas situaciones puntuales, discrepaban? Es saludable en la democracia, ¿no? Hoy en Búsqueda Manini le hacen una entrevista, habla sobre este asunto, le preguntan qué posición va a tomar Cabildo Abierto, si tiene sentido seguir en la coalición republicana desde la oposición, y lo que dice Manini es, lo que no tiene sentido es una coalición para ser sistemáticamente oposición, no tiene sentido oponerse sistemáticamente, yo no tengo vocación del palo en la rueda, y Juan Pablo Mosteiro le pregunta qué quiere decir que Cabildo se desmarca de la coalición, y Manini dice, no, Cabildo no se desmarca de la coalición republicana, ni está negociando nada con el Frente Amplio. ¿Seguirá en la coalición entonces? Le pregunta el periodista, dice, vamos a estar en la coalición si es que la coalición se mantiene, pero no con un ánimo de trancar o de estar oponiéndose por el hecho de oponerse. Cuando haya soluciones a problemas de la gente, el gobierno nos va a encontrar dispuestos a colaborar con la mano tendida, y cuando entendamos que no es para apoyar, no lo haremos, actuaremos de distintas formas. Por eso digo, es lo que estaba diciendo, yo creo que esa es la postura de Manini, que si se cuestiona o se pone en duda lo de Manini, se podrá poner en duda también la actitud de nuestro candidato, que es muy similar. Me parece que no es un tema que tiene... Lo que sí es claro, de que el gobierno de coalición que le daban 3 meses de vida va a terminar el 1 de marzo gobernando juntos y cambiando una realidad del país, y por suerte el nuevo gobierno va a encontrar un país con un fuerte avance en muchas áreas, muchas tareas por hacer, y obviamente que hay que seguir gobernando y seguir mejorando la realidad del país, que al fin y al cabo para eso está el sistema político, y por suerte no tenemos que sentir todos los que estamos acá orgullosos de que el sistema político uruguayo sea ejemplo a nivel internacional, ¿no? José Luis Falero, ministro de Transporte y Obras Públicas, muchas gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes por la invitación. Hacemos un corte, al regreso vamos a estar conversando con Francisco